Hola, me llamo Rogelio y la siguiente historia que voy a contarles me sucedió cuando yo tenía 17 años. En ese entonces vivía en casa de mis abuelos maternos en el pueblo de Villanueva, en el estado de Zacatecas, junto con mi madre y mis dos hermanas menores. Teníamos cerca de un año de vivir ahí, pues mi padre murió a causa de un accidente en una fábrica donde él trabajaba. Mis abuelos nos recibieron de muy buena gana. De hecho, fue idea de ellos el que nos fuéramos a vivir ahí juntos para que la tristeza se nos repartiera a todos y así poder sobrellevar la situación. Nos costó un poco adaptarnos a la vida del pueblo, ya que toda la vida la habíamos vivido en la ciudad de Zacatecas. Mi madre había estudiado para maestra de primaria, pero tenía más de 10 años de no ejercer. Sin embargo, gracias a amigos de mi abuelo, quienes estaban en el sindicato de maestros, le consiguieron una plaza en una escuela que quedaba cerca. Así que nuestra situación económica mejoró un poco. Mi abuelo en ese entonces trabajaba como velador y cuidador en el panteón municipal del pueblo. Además, también era maestro albañil, por lo que se encargaba de abrir las fosas y construir las tumbas de ladrillo y darles el acabado correspondiente. Un día, mientras cenábamos, me dijo que necesitaba un chalán, un ayudante, pues él sentía que cada vez tardaba más abriendo fosas por su edad y que prefería que en vez de que le pusieran a alguien desconocido, pues que era mejor que yo me fuera a trabajar con él y así ganar un poco de dinero. Así lo hice. Luego de salir de la preparatoria y comer algo, me iba a trabajar al panteón todos los días, de lunes a viernes de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y los fines de semana eran todo el día también. Ahí hacía de todo. Barría y limpiaba los caminos que atravesaban el panteón. Algunas veces ganaba dinero extra limpiando tumbas y mausoleos de familias pudientes del pueblo. Al principio me sentía raro trabajar en el panteón, ya que no era un trabajo común, sobre todo cuando nos tocaba abrir el suelo para echar un muerto nuevo, o cuando abríamos mi abuelo y yo las tumbas subterráneas para hacer campo al nuevo inquilino o inquilina. A veces nos tocaba mover huesos y cráneos de un lado a otro. Esto me impresionaba las primeras veces, pero con el tiempo se me fue haciendo una tarea normal. Todo era normal, si se le puede decir así. Fue a mediados de mayo cuando nos ocurrió algo extraño. Todo derivó de la muerte de una mujer llamada Marta López, mejor conocida como la Rajadiablos. Le decían así por su carácter agresivo y prepotente hacia los hombres, pero al contrario de lo que se pudiera pensar, era una mujer muy querida y respetada. Esto gracias a sus grandes aportaciones de dinero a la iglesia del pueblo y a su cercanía con personas de puestos altos en el gobierno de Zacatecas. Cuando murió Marta la Rajadiablos, no se trataba de una muerte como cualquier otra. No, señor. Su funeral duró 5 días. Fueron 2 mujeres que trabajaban en la casona de la señora Marta quienes nos pidieron tener todo listo en el mausoleo familiar de los López Niebla. 5 días me parecía mucho tiempo, y esta mujer, por lo que me platicó mi abuelo, nunca tuvo familia. Eso sí, tuvo muchos hombres, esposos, novios, amantes, pero nunca hijos. No se le conocían parientes cercanos ni lejanos. Sus últimos momentos, cuentan, se la vivió gritando y alucinando con sombras y rostros que, según ella, se plasmaban en las paredes de su habitación y le cantaban una canción de cuna. Estas pláticas las cuentan las mujeres que le ayudaban en el quehacer de la casona, que fue de su padre,
don Roque López Niebla, un hacendado muy odiado por el pueblo, pues, según las historias, compraba gente de la sierra, indígenas coras en su mayoría, que terminaban como esclavos en su trapiche, que era donde hacían piloncillo y azúcar. Además, era conocido por ejercer el derecho de la primera noche. Esto consistía en que, si uno de sus trabajadores se casaba, don Roque era quien pasaba la primera noche con la muchacha recién casada y la mantenía a su lado hasta que ésta salía embarazada. Ya luego la devolvía a su esposo. Decían que disfrutaba de azotar a sus trabajadores por menos que nada, que tenía más sotanas que pantalones, pues le gustaba vestirse de sacerdote y hacía que, por lo menos 2 veces al día, sus trabajadores, junto con sus familias, rezaran el rosario hincados en la capilla de la casona vieja. No obstante, muchos son los comentarios de que más de una vez vieron a don Roque rezarle a una figura animalesca envuelta en una tela semejante a la seda que guardaba tras los muros de la capilla. Dicen que esa figura, a la que don Roque le tenía mucha devoción, tenía la cabeza de un coyote y el cuerpo de una mujer encinta, que el tamaño era de por lo menos la mitad de un hombre y que era de bronce. Mucho tiempo después, a don Roque lo encontraron muerto en su cama, asfixiado. Al parecer, don Roque intentó comerse el rosario, pero la cruz de plata pura se le atoró en la garganta. Cuentan también que estaba desnudo y su cuerpo estaba totalmente arañado, con cortes que incluso dejaban ver en algunas partes el blanco de los huesos de los brazos, tórax, costillas y muslos. Cuando sucedió todo esto, Marta ya contaba con 21 años y ya era una experta en el negocio de la familia, que era la producción de azúcar. Por lo menos una docena de trabajadores fueron apresados por la muerte de don Roque, aunque luego fueron puestos en libertad al no encontrar los culpables. Muy pocos de esos trabajadores se quedaron en el pueblo y contaron estas historias. De la madre de la Rajadiablos solo se sabe que se llamaba, o le decían, Cayetana, y que descendía de los primeros criollos de Zacatecas. Dicen que siempre fue una mujer muy callada y que en ocasiones lloraba de la nada y entre sollozos maldecía su propia vida. Dicen que cuando la Cayetana dio a luz a Marta en su alcoba, se escucharon el llanto de 2 bebés por toda la casona. Sin embargo, de la habitación solo salió don Roque con un solo bebé en brazos, con Marta, y después de él salió a toda prisa la partera que había mandado traer desde un pueblo llamado Tlaltenango. La gente que trabajaba en la casona concluyó que uno de los bebés habría fallecido, pero nunca vieron el cuerpo ni se enteraron de alguna misa para el angelito. Días después de que la Cayetana diera luz a Marta, dicen, esta se aventó a los molinos donde se trituraba la caña de azúcar, perdiendo la vida al instante. Volviendo a Marta, la Rajadiablos, esta mujer nunca la conocí en persona, pero mi abuelo sí, eran casi de la edad, y por la cara que ponía mi abuelo al hablarme de ella, sabía que no era una mujer cualquiera. Tal vez él fue uno de los novios o amantes de la Rajadiablos. Igual no pregunté. Fue hasta la cena cuando le pregunté a mi abuela sobre la Rajadiablos. Ella me contó que muy pocas veces habló con ella, que Marta era una mujer muy cabrona y que se le conocía por bruja. En una ocasión dice que gente que trabajaba con ella en su casa como sirvientes la encontraron desnuda en las caballerizas de su casona ya entrada la noche,
rodeada de velas blancas y cántaros con agua, hablando en otro idioma, con unas ojeras muy pronunciadas y los labios resecos y reventados como cuando hace mucho frío, que su piel en ocasiones se tornaba más pálida que de costumbre, tanto que se dejaban ver las venas verdosas y oscuras en el cuello, pecho y brazos. También se sabía por mujeres que trabajaron en la casona que ninguna de ellas llegó a ver a Marta comer o beber enfrente de los demás. Siempre comía en su habitación y casi siempre lo mismo: cantidades exageradas de carne de cordero y platos enormes de hígado de res crudo, que según doña Marta eran buenos para producir hierro en la sangre. Por las noches, muchas de las sirvientas escuchaban cómo la señora Marta se la pasaba hablando con alguien en su alcoba, y que esta persona tenía una voz ronca, que a veces se escuchaba molesta, y en otras ocasiones se reía fuertemente en la madrugada. Las muchachas nunca vieron a nadie salir de aquella habitación, o vieron a alguien rondando la casona por las noches. Sea quien haya sido, parecía que siempre se las ingeniaba para escabullirse dentro de la casona hasta la habitación de Marta. Le pregunté a mi abuela si la Rajadiablos tenía sobrinos o primos que la hayan podido visitar por las noches, y por eso de sus pláticas, a lo que mi abuela me contestó que no tenía nadie. También me contó mi abuela que ella en más de una ocasión la llegó a ver encinta, pero que por una u otra situación no se le lograba a la criatura. Fueron, dice, al menos 3 veces en que la vio embarazada. Nunca se supo quién fue el padre o los responsables de sus criaturas. Los 5 días pasaron rápido, y mientras le ofrecían misa de cuerpo presente, mi abuelo y yo preparábamos el sepulcro dentro del mausoleo. Este era enorme, hecho en su mayoría de cantera. Mi abuelo me contó que ese mausoleo era uno de los primeros construidos dentro del panteón. Dentro de él yacían los cuerpos de don Roque y de la Cayetana, padres de Marta. El mausoleo era enorme y me recordaba mucho a las pirámides de Egipto, con símbolos y dibujos de animales tallados en relieves alrededor de las paredes. En el mosaico del piso había figuras de lunas, de soles, pero lo que me llamó la atención es de una pequeña barca que parecía cruzar un gran río. Sobre la barca iban figuras que eran mitad hombre y mitad animal. La fosa donde depositarían los restos de doña Marta quedaban en medio de aquel lugar parecido a un pequeño templo, y al lado de esta fosa había una plancha de piedra, más bien era una tapa de piedra donde estaba tallada la figura de una mujer dormida. No sé si era el retrato exacto de la Rajadiablos, pero el rostro de aquella mujer de piedra era severo e incómodo de ver. En eso escuchamos el ruido de pisadas, a lo que mi abuelo y yo nos apresuramos a salirnos de aquel lugar pensando que ya era la muerta, pero no, eran 4 hombres vestidos de negro, con traje. 2 de ellos se quedaron en la entrada del panteón y los otros 2 estaban afuera del mausoleo. Salimos y les saludamos con un buenas tardes. No contestaron. Entraron al mausoleo y lo revisaron de todo a todo. Mi abuelo y yo nos alejamos. Después de un rato, llegó la carroza fúnebre con una fila de gente de negro detrás de ella. Bajaron el ataúd y lo llevaron enseguida al sepulcro, dentro del mausoleo. Nosotros entramos después para ayudar en el depósito del féretro. Entre 4 personas pusimos el ataúd en el fondo del sepulcro, que por cierto era pesadísimo. Y luego de que el sacerdote dijera unas letanías,
Entre las mismas 4 personas deslizamos la tapa de piedra sobre la fosa, sellando la sepultura. Mi abuelo y yo salimos de aquel lugar, y poco a poco lo fueron haciendo de igual manera las personas que estaban adentro. Después de una hora, aquel lugar estaba desierto. En el lugar solo estábamos mi abuelo, yo y los 4 hombres de negro que llegaron antes que la muerte. Los 4 hombres estaban en la puerta del mausoleo. Supusimos que serían sobrinos o amigos de doña Marta. Uno de ellos fumaba y no despegaba la vista del suelo, mientras los otros 3 solo se limitaban a observar dentro del mausoleo. Quiero explicar a estas alturas que los 4 hombres no eran raros, podían pasar desapercibidos como cualquiera. Lo extraño era su comportamiento. Fue hasta muy de rato que uno de ellos fue al cuarto donde teníamos las herramientas de trabajo, donde mi abuelo y yo nos encontrábamos descansando, y nos dijo que nos fuéramos de ahí, así, sin más explicación. Mi abuelo entonces, de buena manera, le contestó que no podía irse porque era el encargado y que debía cuidar el lugar de saqueadores de tumbas. El tipo solo lo miró fijo y le dijo que nos fuéramos. Mi abuelo y yo salimos del panteón, pero no nos fuimos de ahí. Nos dirigimos a un pequeño cuarto donde estaba la bomba de agua que alimentaba las jardineras. Ahí dentro, y con la puerta cerrada, dejamos que aquellos hombres se quedaran en el panteón. Fue alrededor de unos 20 minutos que vimos salir a los 4 hombres del panteón y luego se dirigieron hacia la sierra. Así como se los cuento, 4 hombres de traje impecable comenzaron a perderse entre el ramajal del monte. Entramos al panteón, apurados, para ver qué se habían llevado, y luego nos dirigimos al mausoleo, donde al entrar mi abuelo y yo nos quedamos helados. La tapa del sepulcro había sido movida, y sobre esta estaba el cuerpo de doña Marta boca abajo. Mi abuelo se echó para atrás a la vez que decía «Padre Santísimo», y tomándome del hombro me dijo que teníamos que salir y avisar a la policía. Lo único que recuerdo es que el cuerpo de la rajadiablos estaba boca abajo y que tenía la espalda desnuda. Pero eso no fue lo que nos asustó. Fueron varias cosas. Primero, la cola enorme como de toro que salía de entre las piernas de la rajadiablos. Segundo, los espasmos que hacían sus piernas. Y por último, el rostro grotesco malformado que tenía en la espalda. Un rostro enorme que ocupaba casi toda la espalda, el cual movía sus ojos y abría lo que parecía ser su boca para lanzar unos llantos horribles. Cuando vi esto, sentí como algo frío recorrió mi cuerpo hasta mis pies, y también sentí un hormigueo en el rostro, seguido de un zumbido en los oídos. Salí de ahí sintiéndome extraño, como si fuera un sueño. Vi a mi abuelo cerrar con dificultad el portón del mausoleo. Luego, en otro momento, recuerdo llegar a una tienda donde la señora me rociaba alcohol en el rostro y la nuca, pero yo seguía sintiéndome irreal. Fue hasta que tuve a mi madre enfrente hablándome que comencé a llorar. Mi abuelo había sufrido una descompensación por el estrés y el susto y estaba acostado sobre la banqueta. Luego me di cuenta de que ahí había una multitud de gente, pues dicen que mi abuelo y yo íbamos por la calle llorando y gritando y corriendo despavoridos. Después de que se supo todo y que yo le contara a mi mamá y a mi abuela y a los policías, supimos que luego de que nos llevaron al hospital ese día, la policía municipal fue al panteón para ver qué había pasado. Sin embargo, no pudieron entrar al panteón, pues dicen 4 hombres vestidos de traje les prohibieron el paso. Cuando los policías municipales pidieron que se identificaran,
Estos dijeron ser parte de la Policía de Investigación Estatal y que estaban en una investigación de secuestro, que les habían dado una pista que los llevó a ese panteón y que por lo pronto no podían entrar. Los policías acataron las órdenes, pero no se fueron. Se quedaron ahí hasta que no vieron más a esos 4 hombres. Tuvo que pasar mucho tiempo después cuando tuve el valor de barajear la opción de volver al panteón. Así lo hice. Luego de 6 o 7 meses de aquel incidente, regresé al panteón. Apenas vi el mausoleo sentí un escalofrío horrible. La puerta de aquel lugar estaba cerrada y asegurada con enormes cadenas. Sin embargo, pude asomarme por una de las pequeñas ventanas y me di cuenta de que la tapa de piedra estaba en su lugar. Siempre me quedó la duda de saber qué era lo que habíamos visto mi abuelo y yo, qué era esa cosa que lloraba en la espalda de la rajadiablos. Con el tiempo, estas preguntas fueron perdiendo interés. Fue hasta hace poco que mi madre me platicó que se había encontrado con una amiga de aquel pueblo y que ella le había contado la historia de los policías municipales. Dice mi madre que luego de que nos llevaran al hospital aquella tarde, los policías fueron al panteón a averiguar qué era lo que había sucedido y lo que ya les platiqué anteriormente. Los hombres de traje no los dejaron entrar, por lo que después de un rato se fueron, no sin antes dejar a un par de policías vigilando el panteón. Dice mi madre que su amiga le contó que estos policías vieron salir ya entrada la noche a los 4 hombres acompañando a una mujer que iba cubierta con el saco de uno de ellos, y que antes de que les preguntaran algo, los 5 se dirigieron rumbo a la sierra, perdiéndose entre la noche, la maleza y los huizaches. Inmediatamente pidieron apoyo y comenzaron a buscarlos por las faldas de los cerros, pero no encontraron a nadie. A mi abuelo lo jubiló el municipio y dejó de trabajar. Sin embargo, enfermó mucho del diabetes. Tuvo un microinfarto cerebral que le causó demencia y falleció 2 años después. Mi madre, mis 2 hermanas y mi abuela nos regresamos a la ciudad. Mi mamá consiguió un trabajo en la coordinación de educación y yo entré a la universidad. Quisiera decir que todo lo que me pasó lo dejé atrás y que gracias a un sinfín de tratamientos psiquiátricos y psicológicos puedo llevar mi vida normal. Incluso cuento esta anécdota cada que tengo oportunidad sin que me perturbe del todo. Pero debo confesarles de que aún hay noches en las que creo escuchar a lo lejos el llanto ronco de aquel rostro grotesco fundido en la espalda de la rajadiablos. Sin duda, la historia de Rogelio es una historia interesante. ¿Tú qué opinas? Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Señales Extrañas. Buenas noches.